inicio a este tema. Este es un tema muy importante para nosotros como Iglesia de Cristo, porque sabemos muy bien que la Iglesia del Señor pasa por diferentes etapas. Y entre las etapas que pasa la Iglesia, también hay una etapa que es una persecución espiritual, como también la puede haber física. Nosotros desde el mismo momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo, hemos tenido un confrontamiento con el reino de las tinieblas. Por lo tanto, pues no es de extrañar que el día de hoy pues dediquemos unos minutos para hablar de este tema y ahondar un poco más, tomando pues algunas referencias bíblicas, pero también unas comparaciones o ilustraciones para poderlo entender mejor. Entonces, este tema lo he titulado así: Enemigos espirituales de la Iglesia. Y el propósito de este mensaje, como primero, es que brinda conocimientos esenciales que muchos cristianos ignoran para ejercer el poder y la autoridad espiritual del reino de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que entender en esta noche, de que este mensaje nos va a ayudar a ejercitarnos en la fe, en el poder que el Señor nos da mediante su Espíritu Santo, la autoridad que nos da el Evangelio del reino de los cielos, pero también este tema nos va a enseñar a conocer las estrategias del enemigo que emplea en contra de la Iglesia del Señor alrededor de todo el mundo. Unos de una manera luchan con algo, otros de otra manera, en diferentes lugares, continentes. También hemos visto en temas anteriores acerca de la operación y jerarquía demoníaca, cómo operan en los diferentes territorios y continentes, pero en sí la labor y el propósito de él es cautivar, matar, enceguecer, hacer todo tipo de daño en la vida de una persona que profesa la fe en Cristo Jesús. Y quien no la tenga, pues cegarlo de tal manera para que no entienda el propósito del Evangelio y de la cruz en su vida. Como tercero, entonces, esta enseñanza nos enseña a permanecer en una completa y total libertad en Cristo Jesús y todos los beneficios que esto trae consigo. Entonces, he tomado como ejemplo dos tipos de animales que habla la Biblia para referirnos a los enemigos espirituales que tiene la iglesia o que tiene el cristiano. Cuando hablamos de enemigos espirituales que atacan la iglesia, estamos hablando no de un templo hecho de mano de hombre, no son los ladrillos, no es una edificación, no es un edificio, porque sabemos muy bien que la iglesia corresponde a la vida de cada creyente. Usted es iglesia y usted como iglesia entonces tiene unos acechos espirituales de los cuales tendrás que aprender a confrontar. Entonces, compararé la vida del cristiano con la del león, pero como bien saben, existen enemigos contra él y esa es la hiena. Serán entonces estos animales representados como demonios en esta enseñanza. Entonces tengan muy en cuenta todos esos datos que les estoy dando. El león será comparado con la vida del cristiano y la hiena con los enemigos espirituales que tiene cada león o cada cristiano. Para esto entonces he preparado un video para que ustedes muy atentamente le presten atención. Las hienas son animales cuya característica física fueron creados para cazar, aunque han ganado fama por ser animales carroñeros, crueles y aprovechados. Estos animales gozan de una excelente visión y muy buen oído, por lo que les gusta cazar en la noche, aunque también lo pueden hacer a cualquier hora del día. Las hienas manchadas cuentan con una gran agilidad y fuertes patas dotadas de garra que le permiten correr a gran velocidad, cavar y cazar animales mucho más grandes que ellos, ya que pueden cazar búfalos, ñu, antílope e incluso leopardos y leones cuando lo hacen en solitario o en manadas, ya que estos pueden formar clanes superiores a los 80 ejemplares.
Sus mordidas son una de las más poderosas del mundo con relación a su tamaño de 100 a 170 centímetros de alto y de 110 a 190 libras, ya que sus mordidas pueden generar una presión de 1100 psi, lo que les permite no solo comer, sino incluso romper los huesos de su presa, ya que gracias al poder de sus mandíbulas, sus mordidas son más fuertes que la de los tigres de Bengala, leones y los perros de cualquier especie. Estos animales son muy famosos por la forma de sus aullidos, gemidos y risas retorcidas similares a la de los humanos, además de que son animales muy crueles al momento de cazar. Incluso se ha llegado a pensar de que estos animales no cumplen con las reglas de la naturaleza, ya que normalmente los animales matan a sus presas y luego lo comen. Sin embargo, las hienas pueden darse un festín de cualquier animal mientras éste aún está vivo. Incluso pueden comerse entre ellas mismas, puesto que las más débiles son víctimas de las más fuertes, que se la comen sin ningún pudor. Entonces, en resumen, la hiena puede pesar hasta 70 kilos y tiene una mordida temible que genera una presión de 1100 libras por pulgadas cuadradas, según los estudiosos frente a todo el tema animalístico. Es decir, la hiena es un animal devorador, pero a su vez también es carroñero. Se alimenta de comida muerta, de comida descompuesta. Entonces la hiena también dentro de sus particularidades emite y produce sonidos desagradables parecidos a una risa histérica que para el ser humano resultan muy perturbadores al encontrarse con ellas. Ha sido uno de los animales del desierto no muy apreciados debido a que generan espanto y terror. Segundo, las hienas son necrófagas, se alimentan de carroña y se distinguen por quedarse con las presas de otros animales que cazaron. Es decir, cuando ellas pueden quitarle a otro animal la comida que han cazado, pues ellas evitan la fatiga de estar corriendo y de estar buscando comida para ellas. Es decir, ellas dependen de lo que otros cazan para ellas poderse alimentar. Tercero, son agresivas y se comportan con gran crueldad y cobardía. Cuarto, tienen gran fuerza en sus mandíbulas, como lo vimos ahora hace un momento. Pueden romper huesos, desgarrar las duras pieles de los cadáveres de otros animales de los cuales ellos se están alimentando. Quinto, las hienas violan las tumbas escarbando y desenterrando los despojos humanos para devorarlos. O sea, son animales irrespetuosos, son animales que sean de su misma especie, animal o humana, ellas sencillamente quieren es devorar. Sexto, son animales solitarios que suelen formar grupos en la época de reproducción y habitan en bosques abiertos o sabanas o desiertos, pero también se ocultan en cavernas. Su aspecto tiene, como también lo notamos allí, tiene unas patas traseras más cortas que las delanteras, su cuello es largo, tienen un pelo áspero, gris o pardo, son manchadas o tienen manchas negras, pero también otra particularidad de ellas es que desprenden un olor muy desagradable y fétido para los que estén a su alrededor, pero para ella es normal y es bien aceptado por la manada. La Biblia nos habla de este animal, por si usted no lo sabía, porque este animal en tiempos bíblicos abundaba en Tierra Santa. Durante la época bíblica encontramos que estos animales hacían nido, se establecían en los desiertos, pero hoy relativamente están presentes en África, en Oriente Medio, Turquía, Pakistán y hasta la India. En la mayoría de las versiones bíblicas en el español, como la Reina Valera 1960 y otras traducciones antiguas y otras contemporáneas y palabraseadas, habla
en el libro de Isaías, o las menciona 2 veces. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, el verso 22 dice: en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar a esta su tiempo, y sus días no se alargarán. Y en el capítulo 34, el verso 14 dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y las cabras salvajes gritarán a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Esos versículos bíblicos están hablando de este animal, pero dentro de lo que es la demoniología o demonología. En el capítulo 34, verso 14, menciona este animal, pero también menciona la lechuza, que dentro de los animales, o de los 10 animales que son usados por el misticismo y el satanismo, estos animales son usados para ritos satánicos. Entonces vamos a seguir mirando para que así podamos entender un poco mejor. También encontramos que tanto en el libro de Jeremías, Isaías y los Salmos se refieren a ella, pero no de la manera, o no con el nombre de hiena, porque en hebreo la palabra hiena se podría traducir como kabúa, que significa fiera de campo o fieras del campo. También se, se dice que en hebreo y en árabe se dice sijin, que significa fieras del desierto. Eso lo encontramos en Isaías 13:21. No encuentro estos nombres en hebreo, pero sí el significado de este nombre como tal. Y en el Salmo capítulo 74, verso 14, habla de los moradores del desierto. Entonces, estos animales son mencionados en varias ocasiones en la palabra de Dios por su crueldad, por la manera en que las imágenes de cómo son considerados de fieras del campo, fieras del desierto y moradores del desierto. La hiena también ha protagonizado un gran número de mitos en diferentes épocas, y según el lenguaje coloquial de la raíz de esa palabra hiena, se ha usado durante mucho tiempo para definir al espíritu que está dentro de la persona con malos instintos de crueldad y brutalidad. Se dice que los sumerios, que fue una civilización del sur de Mesopotamia, que por cierto, si usted no sabe mucho de los sumerios, era un lugar que se le llamaba el Sumer, y de allí entonces el nombre es sumerios, y ellos eran entonces una civilización muy inteligente, puesto que los días fueron divididos en horas precisamente por ellos. Ellos dividieron el día con las horas, con 24 horas o 12 horas, cada hora de a 60 minutos y un minuto con 60 segundos. Los sumerios entonces, ellos consideraron que los demonios nocturnos serían llamados hienas debido a sus múltiples mutaciones. Ellos consideraron que en ese tiempo habían seres espirituales que perseguían a sus pueblos y eran tan malos que fueron entonces considerados como estos animales. Su nombre se le atribuye al asesinato de niños y por utilizar diversas artimañas para matar con brutalidad, pues símbolo para ellos de fuerza, audacia y también de inteligencia. Segundo, en el arte medieval o la Edad Media, también en esta época se ilustraba o se figuraba o se dibujaba a la hiena como un dragón, pero con su cabeza allí puesta sobre ese cuerpo, puesto que fue considerada una figura apocalíptica para los eventos del porvenir, para referirse
a la crueldad de este ser malévolo, en este caso espiritual. Segundo, en el satanismo es símbolo de avaricia y de vicios cardinales, de todo tipo de vicio de inmoralidad o de inmundicia. Cuarto, en la mitología y en el espiritismo es símbolo de fuerza protectora para aquellos que la veneran. Y quinto, en la literatura mística, si usted no sabe qué es literatura mística, es todo tipo de literatura gótica que promueve entonces conocimientos de ciencias satánicas o elementos de gnosticismo, metafísica y otros más. Entonces, la literatura mística es una figura de culto en la que se busca su guía y consejo para encontrar su verdadero camino en la vida. O sea que la hiena como tal ha, eh, ha sido pues parte de la historia de la humanidad y sobre todo los mitos que hay de ella son muchos. Por eso entonces he tomado esta comparación para referirme a los enemigos que atacan a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que también las hienas en Nigeria, por los Gadawan Kura, son consideradas los animales siniestros y más malignos de la faz de la tierra? Y en las creencias de ellos más populares son considerados seres espirituales. Segundo, animales de superstición y han sido convertidos en mascotas aliadas de brujos y demonios y sirven a hechiceros para generar temor y reverencia. Allí puede usted ver entonces en la fotografía un nigeriano con su hiena. Desde luego le ponen un bozal porque este animal es demasiadamente peligroso, pero se han acostumbrado a vivir con ellos. Y por cierto, dentro de los hechizos, ritos o iniciaciones de este tipo de religiones místicas, pues entonces es considerada la hiena un animal que debe tener cada brujo, puesto que ellos son una representación carnal del espíritu que los va a proteger, del espíritu que les va a dar la sabiduría. Aquí vemos entonces cómo usan a la hiena los brujos de Nigeria. Bueno, entonces, volviendo al tema, a la disertación de él, fue conocido eh, durante la ciencia gnóstica que Satanás cabalgaba sobre hienas en tiempos bíblicos. Resulta que esa palabra hiena, como lo vimos ahora, fue promovida por los sumerios para determinar la influencia de las tinieblas de maldad y crueldad. Por eso entonces, durante muchos años, se ha conocido del espíritu de la hiena, que es un demonio muy antiguo y está atacando a la iglesia de hoy y se burla de las cosas santas de Dios. Ustedes también vieron allí en el video de que las hienas producen un tipo de risa histérica y por eso son temibles. Y en las noches ellas acostumbran entonces a asustar y amedrantar a los moradores
que estén allí a su alrededor. Si quieres ganar una pelea, tienes que conocer a tu enemigo. Así nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Y la palabra nos insta de que aprendamos a conocer contra quién estamos peleando, contra quién estamos confrontando a diario, quién es nuestro enemigo. Y la Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo tiene muchos métodos y muchas formas de atacar. Quiero hacer pues un paréntesis allí. La hiena como tal es un animal creado por Dios. Simplemente que la tipología o la ilustración o la alegoría que sacamos de ella es que la forma de atacar y de operar es cruel y de esa manera Satanás y los demonios operan en el mundo espiritual. Quieren dañar y destruir la obra de Cristo. También estas hienas cazan en manadas o en pequeños grupos y los demonios lo hacen de la misma manera. Los demonios nunca están solos. En una liberación espiritual siempre los demonios o el demonio se manifiesta, pero la persona que está al frente, si sabe bien de este tema, puede entrar a, a resistir la influencia y a decir cuántas entidades espirituales están operando allí. Y hay unas que son directas, hay otras que son indirectas en la vida de la persona que está cautivada por espíritus inmundos. Pero la Biblia también nos habla en Efesios el capítulo 1, verso 21 y 23, de la autoridad y el poder que el Señor le ha dado a la iglesia. Por eso nosotros no tenemos que temer, aunque Satanás haya guardado su mejor artillería para estos últimos días, porque sabe que le toca o tiene poco tiempo. Esta es una lucha crucial entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Vemos cómo el mundo está en crisis y ahora no solamente fue la epidemia, los virus, sino también las guerras y todo esto, lo que sale de allí. Pues en Efesios el capítulo 1, verso 21 al 23, dice contra qué tenemos que enfrentar o con qué tenemos que luchar o enfrentar. Dice sobre todo principado, allí lo encuentra subrayado, y autoridad y poder y señorío. Es decir, que el enemigo está de una manera organizado, con príncipes, con autoridades como los gobernadores de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad, y ellos operan con el fin de destruir, de dañar. Pues este versículo bíblico nos da un parte de tranquilidad, saber de que nosotros, la iglesia del Señor, estamos por encima de todo principado, tenemos autoridad sobre principados, autoridades y poder y señoríos, sobre todo nombre que se nombra, es decir, llámese como se llama el espíritu, llámese como se llama el pecado. Y usted luego va a ver allí en la parte media del versículo, dice, y no solo en este siglo, es decir, que hay influencias de principados y autoridades de siglos pasados, pero también del siglo venidero, es decir, el Satanás y sus demonios, ellos se organizan, pero ellos planifican y ellos siguen atacando de la misma manera, sino que ahora prácticamente se organizan y se actualizan a través de las edades. Entonces el versículo lo dice así, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, o sea, todas estas cosas antes mencionadas, y sometió todas estas cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la capacidad que el Señor, o más que la capacidad, es el poder y la autoridad que nosotros como iglesia tenemos sobre todas estas influencias de maldad, pero que muchas veces el enemigo quiere enceguecer, entorpecer al creyente para que no vea
el poder efectivo que tiene el reino de los cielos al operar en su vida. Porque muchas veces vemos a los creyentes temerosos, medrosos frente a la tentación, frente a una prueba, frente a alguna persecución espiritual, pero no le damos la suficiente importancia a lo que dice la palabra y a la autoridad que podemos ejercer en fe contra las acechanzas del mal por muchas legiones o principados o potestades que estén atentando en contra de nuestro bienestar espiritual y físico. Los enemigos espirituales de la iglesia entonces son demonios y no son demonios tan comunes. Los demonios que atacan o que quieren dañar a la iglesia son muy malos y muy dañinos. Y el mayor vicio de ellos es la soberbia y la maldad. Y han sido encargados por el reino de las tinieblas para que ellos esparzan sobre el mundo entero y sobre la misma iglesia el deseo entonces de destruir la vida espiritual de los creyentes. En el capítulo 6 del mismo libro de los Efesios nos habla entonces que no tenemos lucha allí, sino con principados, potestades, y nos muestra una lista entonces de los designios. Usted lo puede luego mirar en Efesios capítulo 6, verso 12. Pero voy a mencionar tres principados que durante la historia y siguen operando en maldad, y ellos tienen un poder legal y delegado por Satanás, y como principados entonces a ellos sirven una cantidad de legiones, miles y millones de legiones demoníacas para promover los deseos y el propósito que ellos tienen para operar. Entonces, uno de ellos se llama Asmodeo. Usted puede preguntar en esta hora, bueno, ¿y de dónde están esos nombres en la Biblia? En la Biblia aparecen, desde luego. También aparecen en libros religiosos judíos y en libros deuterocanónicos donde son mencionados. Entonces, Asmodeo se trata de ese espíritu o ese principado innoble, viciado a la carne, que promueve todo instinto carnal y pecaminoso, que promueve la homosexualidad, promueve el lesbianismo, promueve la fornicación, el adulterio y cuanto pecado, con el fin de dañar el núcleo de la familia, para dañar el propósito que cada uno de Dios tiene para que obren de la mejor manera. Entonces, este espíritu es un espíritu muy poderoso, es un principado, igual, no voy a dar muchos detalles sobre él, pero usted puede buscarlos, pero hay una cantidad de principados, por cierto. Si usted busca esto en un material de liberación o demonología, usted va a encontrar que hay otros 12 principados que operan en maldad al mundo entero con una visión o con un propósito. El segundo también es muy conocido, la Biblia habla de él, y es el principado de Mamón. Este está viciado y promueve todo lo que es la avaricia, el materialismo, el dinero, las ganancias deshonestas, el dinero fácil, pero también conociendo de que raíz de todos los males es el amor al dinero, pues promueve de que sea el creyente envuelto en la codicia, en el materialismo. Pero también encontramos otro principado que es Belcebú, que trata y está viciado o promueve lo que es la idolatría, el esoterismo, es decir, los objetos divinos y hechiceros, porque muchos sin darse en cuenta idolatran un elemento y esto los obsesiona y sin darse en cuenta están siendo influenciados por este tipo de tinieblas. Pues entonces, todos estos espíritus pues tienen una categorización y también tienen un cargo dentro del reino de las tinieblas para promover sus planes malévolos y dañinos en contra de la iglesia y del mundo entero, pero especialmente contra la iglesia, sus objetivos
son más crueles, porque ellos saben que si logran sacar a alguien del camino de la fe, pues han logrado logran descomponer algún miembro del cuerpo de Cristo. Pues Satanás y sus demonios quieren destruir la iglesia del Señor Jesucristo, y eso lo dice San Juan, capítulo 8, verso 44. Para referirse el Señor a Satanás, él lo hace de la siguiente manera y dice, él ha sido homicida desde el principio. Satanás es un homicida. Satanás le encanta, y lo que más agrada a él es matar las aspiraciones ministeriales, matar la familia, matar la vida cristiana. Pues la Biblia dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, no ande buscando usted verdad en el reino de las tinieblas. Muchos acuden a él. Conocí de casos de creyentes que aún siendo bautizados seguían asistiendo al brujo, al hechicero, buscando entonces quien les leyera un tabaco o unas cartas o les enviara una planta para, eh, para quitarse de una dolencia. No tengo nada contra las plantas, pero de la manera o a quienes ellos acudían, lo estaban haciendo a personas que ellos antes de cualquier entrega de algún medicamento, lo que hacen es conjugar al reino de las tinieblas para que las personas, entonces, entre paréntesis, lo puedo decir, sanen. Pues la Biblia sigue diciendo que cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un mitómano por naturaleza. Satanás se cree sus mentiras, las promueve. Y hay muchos creyentes que han caído en el mal hábito de la mentira, que tienen la mentira en la punta de su lengua todo tiempo, y el enemigo se complace de eso. San Juan capítulo 10, verso 10, pues habla allí de la manera en que Satanás obra y opera. El ladrón no viene sino para hurtar. Esa palabra hurtar es robar con falacia o sofisma, es robar con engaño, no es robar con violencia, porque al robar con violencia o alguien se acerca con el propósito de robar con violencia, pues se sabe que es latente tal situación, pero robar con engaño o con sofisma, pues es una forma de robar sin darnos cuenta. Pues entonces también dice, ¿a qué viene ese ladrón? Y es a matar. ¿A matar qué? Ya lo hemos dicho antes. Y no solamente a matar, sino también a destruir. Pero el Señor, que es nuestra prenda de garantía, que es la salvación de nuestras almas, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor viene a darnos vida cuando aceptamos su evangelio en nuestro corazón. Y el Señor muere en la cruz del Calvario con ese propósito de traer esa vida. Y no solamente se quedó en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Por lo tanto, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues los demonios son como hienas que buscan atacar a los cristianos, o sea, a los leones, para debilitarlos y hacerlos caer en el pecado de la soberbia de la carne, la avaricia o la idolatría, y esoterismo, y con más facilidad y rapidez. Encontramos a muchos creyentes todavía con malos hábitos, con prácticas indecorosas, creyentes que no han podido dejar el licor, creyentes que siguen eh, siendo tentados por la homosexualidad, por el cigarro y una cantidad de cosas. Pero ¿quién promueve todo esto? Pues el enemigo, conociendo la condición en la que nosotros estamos o en la que vivimos, que es en nuestro cuerpo carnal. Y nuestro cuerpo es un cuerpo que la Biblia dice que los designios de la carne no se sujetan ni tampoco pueden. Es decir, esta carne siempre va a ir en contra de todos los buenos deseos de Dios. Por favor, los micrófonos que estén activados
Se pueden mutear, por favor, gracias. Encontramos entonces que el espíritu de hiena, su propósito es perturbar y atacar a la iglesia. Cuando hablamos del espíritu de hiena, pues estamos hablando de ese espíritu que hostiga y distrae y persigue al creyente, que persigue la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para burlarse de ella. Es decir, ella se mofa de lo santo, ella se mofa de lo sagrado, ella se mofa de lo justo. El propósito entonces, si lo logra, es hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, tú como creyente, yo como creyente del Señor, no podemos darle lugar al enemigo. Pues Satanás y los demonios son como hienas, son muy ladronas, roban lo que nos pertenece. Y el enemigo va a querer robarte las finanzas, te va a querer robar la salud, el enemigo te va a querer robar la familia, te va a querer robar el ministerio, si desde luego tú te descuidas, porque el propósito de eso, de estos seres espirituales que atacan a la iglesia, no solamente un día, sino todos los días, ellos no duermen. Las 24/7 ellos están despiertos porque son seres espirituales y eternos y por lo tanto ellos saben que el ser humano tiene necesidades biológicas, tiene necesidades en su entorno y ellos entonces quieren poner pesares, temores, enfermedades, preocupaciones con el fin de tomar el control mental y que el creyente termine siendo el títere de ellos. Pues también un dato muy particular de las hienas es la genitalidad confusa que tienen. Por miles de años no se podía diferenciar una hiena hembra a una macha. Es más, no se dice un hieno, se dice una hiena, es decir, se usa para los dos géneros, tanto hembra y macho. Se dice que cada año cambian su naturaleza, a veces son machos y otras veces son hembras. Eso era lo que se escuchaba decir durante mucho tiempo. Pero la hiena no se logra distinguir si es macho o hembra, puesto de que la hembra tiene un miembro genital que sobresale y el macho al igual. Pero entonces, ¿cómo se diferencia la una de la otra? Pues resulta que es que el órgano reproductor de la hiena sale como en la condición del pene del macho. Por eso entonces, durante mucho tiempo, hemos visto entonces que la hiena fue un animal confuso sexualmente y para esta época ese espíritu trae confusión, ese espíritu de hiena, porque encontramos lo difícil que es discernir los sexos el día de hoy. Encontramos entonces comunidades que se llaman LGTBI, que por sus siglas son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y esto entonces es lo que define la diversidad sexual. Pero ¿cómo se puede diferenciar hoy el ser humano? Pues la Biblia dice claramente en Génesis que el Señor hembra y varón creó, varón y hembra crearon. Allí usted puede ver esas citas bíblicas y tomar atenta nota y luego estudiarlas en casa. También nos habla en Génesis capítulo 19 del sobrino de Abraham, Lot, que estaba en una ciudad donde había mucha maldad y de allí entonces sale la famosa palabra sodomita para referirse a los que gustan de su mismo sexo. En el libro de Levíticos, en la ley higiénica, en el capítulo 18, el verso 22 y en el capítulo 20, verso 13, habla también de que el hombre no debe de echarse o no debe de tener sexo o de acercarse para intimidar con seres de su mismo sexo. En Romanos el capítulo 1, verso 26 y 27 habla de que dejaron el uso que era natural y se encendieron en sus lascivias, cometiendo entonces un tipo de pecados que allí están registrados como pecados de inmoralidad sexual. En Corintios también los menciona, que los que practican, los afeminados,
no heredarán el reino de los cielos. Y de igual manera, Colosenses habla de que estas prácticas debemos evitarlas. Pues también la hiena es un espíritu que se le llama el espíritu de hembra alfa, precisamente porque no se ha definido su sexo, pero también porque las hienas son las que toman la autoridad en la manada. Pues esto ha sido considerado como el espíritu del feminismo alfa. No estoy hablando del feminismo en contra de él, sino estoy hablando del feminismo alfa, puesto de que las hienas expulsan a los machos de la manada para siempre y demuestran su poder para mantener a sus crías. Pues estas no solamente quieren expulsar a los machos para que los machos no estén bajo control, sino que ellas aplastan los cráneos y se comen a sus mismas crías porque son seres demasiadamente crueles. Pues el espíritu que en esta época opera no respeta y se burla y es inversor a todo lo que existe, es decir, inversor es que todo lo quiere cambiar. Y precisamente vemos cómo se aglomeran en las calles muchas personas reclamando el derecho para el libre aborto y cómo esto durante muchas épocas y gobiernos, estos principados promoviendo sus deseos infernales al mundo, pues entonces han llevado a que la gente no tenga conciencia de esto y se practiquen este tipo de cosas en muchos lugares del mundo. Y muchas congregaciones o la iglesia en general, frente a estas manifestaciones, no se expresan, ni siquiera se interesan en orar para que esto se detenga. Pero igual, esto es lo que la Biblia registra, este es el principio de dolores, esto es lo que ha de acontecer en el mundo y esto nada lo detendrá porque son los juicios que vendrán sobre la tierra. Pues la hiena en lo natural, de la única manera que puede matar al león, quiero que preste mucha atención cómo una hiena puede matar a un león, cómo un espíritu inmundo puede destruir a un cristiano. Entonces la hiena tiene dos formas de hacerlo, es distraerlo y aislarlo, es decir, que esté lejos de su manada. Cuando está lejos de su manada, el león, pues entonces, como operan los demonios, entonces ellos vienen no con uno ni con dos, sino con cientos, miles y legiones con el fin de querer dañar y destruir. ¿Y cuántos creyentes hemos perdido? Porque se han distraído en las cosas del mundo, porque se han aislado de las cosas del Señor, se han aislado de Dios, de los demás creyentes, y esto trae como sí consigo ruina espiritual. Pues la naturaleza del espíritu de hiena es una identidad muy peligrosa, sin embargo es cobarde, pues no se atreve a atacar a un verdadero cristiano del reino de Dios que sea de oración o consagrado y que viva en coinonía. A ella no le interesa ese tipo de creyente. Recuerde que la hiena es especial, es especialista más bien en atacar o en ir por animales muertos. Y cuando tú estás muerto espiritualmente, cuando dejas de buscar del Señor, de las cosas de Dios, de vivir en comunión, pues es una gran ventaja para ella, para poder entonces ella lograr este espíritu inmundo, lograr entonces la división del cuerpo de Cristo o generar todo tipo de debilidad para la cual tú no puedas vencer. Sin embargo, su táctica de atacar es asustar, es causar temor y ella espera en grupos para lanzarse cuando ha logrado asustar al león, en este caso. Y espiritualmente el enemigo, eso es lo que quiere, sembrar en nosotros miedo, temor, cobardía. Cuando un cristiano no tiene dominio propio, es su víctima perfecta porque pierde el control y el espíritu de la hiena se aprovecha de él. Cuando nosotros perdemos el control de nuestra vida espiritual, cuando perdemos el control, porque usted dirá, no, todo se lo dejas a Dios, no hay cosas de las cuales tú tienes que ponerte
al frente y tener el carácter para enfrentarlas. No le dejes todo a Dios, porque hay cosas que son tuyas, que tienes que hacer, que tienes que buscar es la fuente. La fuente no va a venir hacia ti si tú no la buscas. Pues la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 25, verso 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa palabra rienda en otra traducción es reemplazada por la palabra dominio propio. Se leería entonces de la siguiente manera, como ciudad derribada y sin muro digámoslo así, es el cristiano cuyo espíritu no tiene dominio propio. Pues segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos el espíritu de Dios en nuestra vida como iglesia del Señor, un espíritu de poder, el espíritu de Dios de poder, el Espíritu Santo, de amor, porque el amor que Dios nos ha dado, hermano, excede todo conocimiento. Y el dominio propio nos ayuda a mantenernos en la fe. Pues segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, escuche bien estas palabras del apóstol Pedro en su carta general a la iglesia, no a los del mundo. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. O sea que no es solamente decir que tienes fe, sino añadirle virtud, a la virtud conocimiento, lo que hoy estás haciendo, añadirle a tu fe virtud, pero conocimiento. Al conocimiento, o sea, no es solamente tener fe, virtud y conocimiento, sino también tener este elemento, y es dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es un todo de todo. Orar no es todo en la vida cristiana, ni ayunar es todo en la vida cristiana, ni ir a una iglesia es todo en la vida cristiana. Es necesario, pero es un todo de todo. Es decir, tienes que hacerlo todo a la vez y no vivir un evangelio a media o a medias tintas, porque el enemigo conoce a los que son tibios, a los que están fríos, y él se aprovecha de esto. Pues la iglesia debe estar en manada. Esa es una verdadera koinonía. La palabra koinonía es una palabra griega que se traduce comunión. Y en Filipenses el capítulo 3, verso 17 o 16, habla de que esa koinonía es sentir una misma cosa en la fe, en el pueblo de Cristo. Entonces he enumerado 8 características del creyente que vive en koinonía. Un creyente león que vive en koinonía sabe lo que dice el Salmo 133, verso primero, dice, juntos y en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es koinonía. Pero hay gente que puede estar en una iglesia juntos, a reventar la iglesia en asistencia, en una banca, quizás compartiendo hombro a hombro, pero quizás no estar en armonía. ¿De qué nos sirve estar juntos y no estar en armonía? Segundo, en Hechos 2:1 nos habla entonces de una koinonía de estar todos, no solo algunos, los que mejor les parece o los que mejor nos caen, sino todos unánimes juntos. Pero qué tan difícil es tener una iglesia que esté unánime, porque unos tienen un pensamiento, otros tienen otras preferencias, otros tienen otros objetivos, pero muchas veces por el mismo egoísmo que profesan. Si usted mira la proliferación que hay de sectas, denominaciones, aún cristianas en el mundo son muchas, y todas hablan de Dios, todas tienen una Biblia, pero realmente cuestionan, menosprecian a otros que no son de su misma denominación o rótulo o concilio. Tercero, juntos perseverando en la doctrina y en la comunión, Hechos 2:42. Cuarto, todos juntos creyendo y teniendo en común todas las cosas, Hechos 2:44.
Quinto, juntos perseverando unánimes en el templo y en el partimiento del pan. Eso es estar en manada. Sexto, juntos comiendo con alegría y sencillez de corazón. Eso es disfrutar la vida cristiana con otro creyente, con la iglesia de Cristo. Juntos alabando a Dios, Hechos 2:47. Y octavo, juntos orando unánimes. O sea que también es necesario que oremos unos por los otros. Y este es un principio apostólico que la iglesia de hoy no lo comparte mucho y que cada uno defiéndase como pueda. Que los pastores muchas veces no quieren realmente pagar el precio frente a lo que significa tener iglesia. Pero bueno, no es el tema de hoy hablar de pastores, simplemente es de que entendamos de que la iglesia debe estar en manada como leones que están disfrutando la compañía de los unos con los otros. Pues voy a hablarles ahora de 7 armas de un león, y estas 7 armas de un león pues nos va a ayudar a identificarnos y lo que nosotros necesitamos para enfrentar los enemigos espirituales. Primero, la primera arma del león son sus garras. Son unas garras aterciopeladas, y estas garras aterciopeladas le sirven ¿para qué? Para escalar, para dar zarpazos, o sea, para defenderse, para agarrar y cazar animales de gran peso y talla. Las garras de león son muy afiladas y curvas, lo que le permiten agarrar con fuerza y desgarrar la carne de su presa. Además, son una prolongación de los huesos de las patas. En consecuencia, poseen una gran estabilidad, fuerza al clavarlas en su presa. También las garras del león, en el tópico 5, allí usted lo puede ver, miden de 7 a 10 centímetros, imagínese. Usted puede mirarse un dedo de la mano, lo grande que es una garra de esas. Pues entonces son mucho más fuertes las garras de león que la de los tigres. Y no solamente esto, sino que son retráctiles, o sea, entran y salen, porque si las garras estuvieran por fuera todo el tiempo, no pudieran caminar. Entonces, esto significa que pueden contraerlas y extenderlas en el momento que se presenta una situación que amerite sacar esas garras. Pues esto le permiten abatir la presa que sean aún más grande que ellos. Pero si lo vamos a llevar al plan espiritual, un cristiano debe usar sus garras para escalar y ser mejor cada día. Porque la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es sacar las garras para ser mejores cada mañana, cada día. Pues Apocalipsis 22:11 dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, eh, saque esas garras de la fe, saque esas garras espirituales y no permita que el enemigo lo venza por no usar de ellas. Segunda arma que tiene un león son sus colmillos afilados. Esos colmillos afilados pueden medir 8 a 10 centímetros. Pues estos colmillos hacen varias cosas, 2 cosas especialmente, y es que cuando el león se enfrenta a unas hienas o a cualquier animal, los muestra para atemorizar y para indicar su dominio y autoridad en el grupo. Segundo, sirven para sujetar a sus presas y así matarlas. Lo que muerde con sus colmillos no lo suelta nada ni nadie. Es un depredador y es un triturador. ¿Sabía usted que el mordisco de un león tiene 700 libras de presión en comparación de 171 libras para los humanos? Pues estos colmillos desgarran la piel, arrancan la carne como tijeras y sus mandíbulas pueden abrirse como bisagras de hasta 28 centímetros, o sea, 11 pulgadas de ancho. O sea, la capacidad que tiene este animal. Pues espiritualmente tú también tienes esa habilidad de agarrarte
de sujetar tu salvación, hermanos. Pues la Biblia nos dice acerca de esto, de poder aprender a sujetar como leones nuestra presa y a no soltarla jamás. Y es de no soltar nuestros dones, de no soltar nuestro ministerio, de no soltar la vida espiritual, porque el que suelta su salvación, pues hermanos, le falta colmillos, y el enemigo sabe quién no tiene colmillos de león, porque hay creyentes como leones muecos que no defienden su salvación, su ministerio. Pues el Señor en San Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, este texto no hay que decir nada más de él, ni darle una deducción, una aplicación. Sencillamente, sin el Señor nada somos. Pero si estamos realmente agarrados de él, como colmillos de león, pues sabemos entonces que vamos a llevar mucho fruto. Pues Mateo capítulo 24, verso 13, pues compara también a ese creyente con colmillo de león como el que persevera hasta el fin. Mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y el que perseverar, dice, hay una versión que dice que el que persevera en las cosas del reino de Dios obtendrá la alegría de estar en su seno paternal. Pues esta versión lo dice de otra manera. Pues también Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, Señor, el enemigo nos quiere ver retrocediendo. Nosotros no somos leones que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia del alma, para la preservación del alma. Esa es la condición de un creyente verdadero. Tercero, pues también es considerado su olfato como un arma. Su nariz larga y negra le permiten oler largas distancias, pueden ubicar presas hasta 1.600 metros de distancia gracias a su olfato. O sea, tiene un olfato desarrollado porque 1.600 metros, estamos hablando de, de una buena distancia, pero Dios los hizo con esa capacidad. Nosotros como creyentes también tenemos que ser así con nuestro olfato espiritual. Pues segundo, su olfato ayuda a la hora de cazar, a encontrar la presa de otros depredadores e identificar las marcas de olor de los territorios. Tercero, también les ayuda a encontrar pareja. Cuarto, es un experto cazador. Se sube a una parte alta y utiliza el viento para olfatear su cena, es decir, que su olfato es un elemento necesario, pues un cristiano debe subir a lo alto y tener olfato de león para olfatear la bendición de donde viene de parte de Dios. Pues la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tenemos que tener olfato para recibir el conocimiento de Dios, la bendición del Señor, así como ese león a través de su olfato puede saber de dónde está su cena. Cuarta arma que tiene un león para defenderse son sus barbas. A los lados de su nariz y boca se sitúan de 12 a 16 bigotes o vibrisas que vienen a ser pelos rígidos que funcionan como receptores, radares o sensores, y este es el sentido del tacto que él puede desarrollar. A través de ellos puede situar, orientar, especialmente si está en oscuridad, puede saber la distancia, pero al rozar sus barbas en un arbusto, esto le da esa característica de radar. Esto es una sabiduría que realmente Dios ha tenido para con los animales. Pues un cristiano debe tener desarrollado el don del discernimiento para conocer el mundo espiritual y material que lo rodea. Es tan necesario que la iglesia de hoy tenga los dones
de revelación operando para que el enemigo no tome ventaja alguna. Pero también encontramos que denominaciones no enseñan sobre los dones, no le prestan atención a los dones, que en las congregaciones locales hablar de dones es hablar de como de fanatismo, y muchos creyentes están perdiendo la dicha y la bendición de operar en los dones del Espíritu Santo y de los dones ministeriales. Quinto, otra arma bien importante, y entre esas armas está su fuerza y habilidad. Y en su fuerza y habilidad esto le permite derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. Tú tienes que aprender a tener agilidad, a ser como gacela. Y gracias a su gran masa muscular, pues él puede entonces eh, romper, digamos, las distancias, pero también tumbar cualquier amenaza. Por esta razón, un león macho adulto puede matar a un búfalo adulto de más de 900 kilogramos. Segundo, la velocidad del león es de alrededor de 80 kilómetros por hora. Eso puede desarrollar un león, imagínese, un león persiguiéndolo a usted. El hombre no está en la capacidad de correr 80 kilómetros por hora como lo hace un león, porque el león puede extenderse. Su cola es un arma también que le permite entonces tener agilidad, tanto como su melena, que viene a ser la que protege su cuello. Tercero, gracias a sus poderosas patas traseras que le permiten avanzar hacia adelante con gran fuerza, pues le permiten ser un cazador por excelencia. Cuarto, también tiene una columna vertebral muy flexible que le ayuda a tomar curvas cerradas con facilidad y a mantener el equilibrio mientras que corre. El cristiano tiene que aprender a tener equilibrio en esta carrera de la fe. Entonces, durante la carrera, el león se mantiene a baja altura para reducir la resistencia al aire y aumentar su velocidad. Son estrategias. La Biblia nos dice acerca de ese león mueco y vencido, que es Satanás, que anda como león rugiente, porque él es experto para falsificar todo lo de Dios, como un anticristo, como un, como un león. Pues la Biblia dice que él anda como león rugiente esperando a quien devorar alrededor, es decir, agazapadamente, conociendo cómo ataca un león, cómo caza, él hace lo mismo. Pues el cristiano debe tener la fuerza, la voluntad y la habilidad mental para correr y luchar espiritualmente la carrera de la fe y vencer todo obstáculo. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay que pelear esa buena batalla de la fe. No seas cobarde, hermano. El hecho, desde que entraste a la iglesia, cazaste una guerra con el reino de las tinieblas y no puedes huir ante cualquier problema o tentación o dificultad, pero muchas veces un pequeño chicle en una banca de congregacional ha hecho que muchos creyentes se aparten de la fe y no batallen en ella. Segunda de Timoteo 2, 5 al 6 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, hay que esforzarnos a entrar, porque la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, pero ¿qué más? Pero los valientes son los que lo arrebatan. Pues el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay que trabajar, así como usted trabaja a diario para obtener el beneficio de su salario y poder llevar a la casa su sustento. Usted tiene que luchar y trabajar en todas las áreas espirituales para que usted pueda llegar a casa, a la casa del Padre. Sexta arma que el león tiene para poder vencer es su visión y incluyamos allí también su oído. Son cazadores visuales. La visión, por cierto, nocturna es muy desarrollada en los leones, ¿sabía usted? Su vista es excepcional
con una agudeza visual 5 veces mayor que la de los seres humanos y la capacidad de percibir el movimiento desde largas distancias. Tiene esa cualidad. Dentro de su visión y dentro de su oído, el león, a través de su visión, él puede detectar a lo lejos el movimiento de las cosas. Eso nos tiene que decir a nosotros algo. Pero mire lo que dice como punto 2, el oído. Además, su oído es muy sensible. Por eso, con sus orejas móviles puede detectar sonidos de alta frecuencia y tiene la capacidad de localizar la fuente del sonido con precisión. ¿A usted eso no le dice algo espiritualmente? Pues miremos lo que dice la Biblia. El cristiano debe tener entonces sus sentidos de vista y de oído espiritual bien ejercitados, porque Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, tenemos que tener estos sentidos ejercitados, espirituales, para discernir, conocer lo que es bueno y lo que es malo, pero muchos creyentes a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y la Biblia habla, ay de aquellos. Mateo capítulo 13, verso 16 al 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, de muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, nosotros somos beneficiados, bienaventurados. Tenemos ese beneplácito de parte de Dios que podemos haber escuchado, de haber visto lo que ni profetas vieron. Pues la visión espiritual también la encontramos en San Juan capítulo 4, verso 35, cuando dice el Señor, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Pero hay gente renuente a esto, no aman las almas, no quieren ver la gran necesidad de que también tú tienes parte en este desafío de extender el reino de los cielos en los corazones de los hombres. Pues el oído espiritual, en Lucas capítulo 6, verso 47-49 dice, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio su ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estamos sobre la roca. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, qué tan importante es el sentido espiritual de la visión y del oído para permanecer en el Señor como arma de fe. Y por último, el séptimo requisito para vencer al enemigo y como arma de león es nuestro rugido. El rugido del león es la sonoridad poderosa y grave que tiene. Primero, es la forma más agresiva de comunicarse. Segundo, lo utiliza principalmente para establecer el territorio. Tercero, alerta a los depredadores y llama a otros miembros de la manada. Cuarto, avisa con su rugido de la presencia de una presa potencial. Quinto, se puede escuchar a una distancia de hasta 8 kilómetros, hermanos, de distancia. O sea, ese rugido es imponente. Es como el sonido de las muchas aguas. Así la escucha Satanás cuando usted sabe rugir en Cristo Jesús. Sexto, cuando sabe dónde está su presa, ruge. Puede ser el animal más gigantesco, pero el rugido del león lo confunde. Pues Jesucristo, hermanos, es el león de la tribu de Judá y nosotros somos sus cachorros. Y el rugido de un cristiano es el invocar y decir, hay poder en el nombre de Jesús, pero tienes que decirlo con fe y determinación, no por decirlo, no como una palabra de cajón, porque cuando tú lo dices con fe, con determinación, con autoridad y con convicción, hermanos, ante ese rugido van a huir
los demonios, porque la palabra del Señor también nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y usted lo puede resistir en ese nombre. El reino de las tinieblas huye porque ve en el Señor Jesús, o ve en nosotros al Señor Jesús, porque Colosenses 1:27 dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando el enemigo, como hiena, viene a nuestra vida y nosotros le rugimos, él lo que ve en nosotros es el rugido del león de la tribu de Judá. Aunque nosotros seamos cachorros, sabemos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Pablo lo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pues segundo, de este aspecto de lo que es el rugido del cristiano, el rugido de un cristiano es nuestra oración. Usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 6, verso 18, Mateo 17, 21, Santiago 5, 16. ¿Qué tan importante es esto? Aprender a rugir ante nuestros enemigos espirituales. ¿Qué espanta entonces al espíritu de la hiena? Es una pregunta. Pues un buen rugido, un rugido de león. Es necesario que cambies tus malos hábitos y empieces entonces a transformar las cosas y tengas el suficiente tiempo para orar y resistir esa dolencia, ese problema, esa dificultad que se te está presentando. Orar para que el enemigo entonces se debilite y tenga que huir de tu vida. Pues mire lo que dice la palabra acerca del rugido del león, de la tribu de Judá. Pues este rugido está en capítulo 3, verso 8. Y habla Jehová el Señor. Qué hermoso versículo. Si el Señor ruge, hermanos, ¿quién no temerá? Y si usted ruge como león invocando su nombre, hermanos, ¿quién no huirá? Porque usted tiene el poder para hacerlo. Pues Joel capítulo 3, verso 16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Israel no está solo. Israel tiene al león de la tribu de Judá con ellos, y él estará con ellos todos los días de la vida, mientras que Israel exista, hermanos, el Señor estará con ellos y nunca dejará de Israel existir, porque es el pueblo de Dios. Pues también Oseas 11:10 dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, queridos hermanos, ¿sabían ustedes también que las hienas se esconden debajo de la tierra? Muy particular a lo que está pasando el día de hoy, ¿verdad? Con Israel, con sus enemigos, que se esconden debajo de cavernas porque saben que es más poderoso el que está con Israel. Pues las hienas en este momento, usted al escuchar esta palabra y al ponerla por práctica, están gimiendo de derrota porque saben que usted está rugiendo como un león de Dios. Pues la iglesia del Dios viviente, a través de la autoridad del nombre de Jesús y del poder de su Espíritu Santo, está posicionada para hacer que este espíritu huya de los hogares, de las congregaciones, de su vida, de sus bolsillos, de sus relaciones sentimentales, porque el Señor ha vencido y usted es vencedor. ¿Ruge o espera ser liberado?
Entonces, querida familia en la fe, ruge al decir que todas las estrategias demoníacas en contra de tu vida quedan destruidas y son inoperantes. Cancela de tu vida los planes del enemigo diciendo lo siguiente, de que hay poder en el nombre de Jesús, que toda estrategia de hiena contra tu ministerio, en contra de tus hijos, de tus relaciones, de tu matrimonio, de tus finanzas, quedan sin poder por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues queridos hermanos, este ha sido el tema del día de hoy. Agradezco la atención y espero entonces que esta palabra haya quedado sembrada y atesorada en el corazón para siempre, reconociendo que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.